Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ser humano vive en una dinámica permanente que bien podríamos rotular como de liberación, tentación y caída. Sí, Dios nos restaura, pero luego somos tentados y cedemos ante la tentación para terminar distanciados de Él. No obstante, una y otra vez Él vuelve a tener piedad de nosotros y se repite el ciclo. Cuando confesamos nuestros pecados no es que nos aprovechemos, ¿cierto? Voy a hacer el mal y cada vez voy a pedir perdón, sino que en el fondo confesamos que hay algo más fuerte que uno que nos renueva cada día, ¿cierto? Cierto, la vida humana es tentadora, ofrece salidas fáciles, a bajo precio. ¿No es esto similar? De repente las salidas que la vida ofrece, la vida humana, ¿no es similar a esto de meter la basura, la mugre, bajo la alfombra? Las salidas humanas no son seguramente más que eso, meter la mugre bajo la alfombra, porque después se junta tanta mugre, ¿cierto? Y colapsamos, cedemos, etc. Pura pirotecnia, fuegos artificiales. Entonces, en muchos ámbitos, nuestra realidad existencial es una tragedia. En resumen, parece que buscamos redención donde no hay. Dicho así, parece una locura. Sobre esto nos habla el Salmo 85, que es el texto que inspira la prédica de hoy. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Yo escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. El texto que acabamos de leer es la oración de un pueblo que ha experimentado la realidad de la salvación, la han gozado, pero también se han alejado de Dios y así es como viven días muy complejos. Pero por eso mismo, porque han gustado del favor divino, vuelven a su Señor. En el fondo ellos saben que Él es su ayuda.
Así es como reconocen los bienes del pasado y los agradecen. Y hoy suplican. Tú que ayer reprimiste tu enojo y nos perdonaste, muestra tu misericordia. Vuélvete a nosotros, restáuranos hoy. Y el Señor responde en forma de promesa. Habrá misericordia. Todo será renovado. La salvación está cerca. Miren cómo dice casi al final. La justicia y la paz se besan. Misericordia, restauración, justicia, paz. Son palabras o dones que aparecen una y otra vez en las Escrituras. Y siempre aparecen, fíjense, ligados a la salvación. El pueblo de Israel clamaba por esto. Clamaba como clama el mundo actual. Queremos justicia, queremos paz. Basta con que encendamos el televisor o abrir un periódico o ver las redes sociales, ¿cierto? Para ver eso por doquier. Queremos paz, justicia, 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 paz, paz, paz. Pero, ¿dónde la buscamos? ¿A quién acudimos? ¿A quién pedimos ayuda? ¿O en quién está puesta nuestra esperanza? Claro, el mundo actual clama, pero no lo vemos postrado ante Dios, ciertamente. Y bueno, muchas veces, hasta nosotros mismos, los cristianos, ¿cierto?, miramos para otros lados. ¡Qué vergüenza! Cierto, la humanidad opta por otros caminos más anchos, en apariencia más bellos, más arreglados, más perfumados, más sexys. Y así es como nos va cuando seguimos esos caminos que muchas veces son pura apariencia. Nos va como le iba a Israel. No es menos cierto que el mundo cree no necesitar a Dios. Cree que por sí mismo alcanzará lo que espera. Cree en sus obras, en sus pensamientos, en sus fuerzas. En fin, esto es como buscar donde no hay. Israel también obró así en muchos momentos de la historia bíblica y se apartó de él, porque esa es la consecuencia de buscar donde no hay, apartarse de Dios. Pero el Señor, como dice el Salmo que leímos, en su infinita misericordia habla a su pueblo para que no se vuelva una y otra vez a la locura. Así también lo hace con nosotros hoy. Nos dice lo mismo, para que no te vuelvas a la locura. ¿Cuál es esta locura? No es la locura del Evangelio sobre la cual habla el apóstol Pablo en sus cartas. Ciertamente no es esa locura. Esta locura es simplemente el desprecio de la bondad divina, es decir, no atender ni dejarse guiar por la palabra de Dios. Esto es en concreto lo que nos aparta de Él. Entonces, si vivimos en esa locura, lejos de la guía de la palabra de Dios y lejos de Dios mismo, ¿podemos construir un reino de bondad? ¿Puede la locura construir un reino de justicia, de paz?
Hermanos y hermanas, no es posible. No hay que pensar mucho para notarlo, ¿cierto? No es posible a la manera humana. Toda lucha por el bien, por la bondad, justicia, misericordia, paz, etcétera, 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 sin Cristo es estéril. Es estéril. No es que seamos unos perfectos inútiles dentro de esta tierra y todo lo que hagamos esté mal y Dios es alguien que está ahí con un chicote, con una correa, con un palo, ¿cierto? Esperando ver en qué estamos fallando para castigarnos. No se trata de eso. Se trata de lo que es más grande que uno mismo, de lo trascendente, de lo que está más allá. Nuestras obras, la política, nuestros pensamientos, nuestra ideología, esa que abrazamos con tanto cariño, las formas en que nos organizamos, son buenas, son muy buenas. Personalmente, yo lo digo así, está bien creer en algo siempre. Muchas de ellas son bastante nobles y nos ofrecen marcos de referencia o de operación en nuestra vida. La historia es testigo de ello, independientemente que hay algunas que ciertos son de muerte. El problema no es mis pensamientos, ni mis fuerzas, ni nada de eso. El problema es cuando se deja a Cristo a un lado, cuando pensamos que lo que hacemos es por mérito propio. No podemos hacernos los ciegos ante su modelo, ni desoír la voz de su espíritu que nos quiere inspirar y guiar. Aunque a veces lo hacemos, y parece que el tercer momento de esta dinámica de liberación, tentación y caída, el tercer momento, la caída, parece ser la tónica, volver a la locura. Por eso es que, como pasamos en este estado, nuestras obras perecen, se derriten, no prenden, parten bien, pero muchas veces terminan mal, no llegan a puerto. Pero la buena noticia es que la salvación está cerca. La salvación está cerca para los que honran al Señor. No en el futuro lejano e incierto, no, cerca, ahora. Hoy es cuando la salvación llama a la puerta de tu corazón. Quiere vivir en Él, quiere ir contigo por todos tus caminos. Esta salvación no es un consuelo escapista, no es la respuesta sobrenatural a la falta de respuesta natural, racional. No, todo lo contrario. No hay algo más cuerdo que la fe. La antilocura es la fe. Entonces esta salvación viene a inundar tu vida, es más concreto que lo etéreo que podamos pensar. Cuando pensamos en las bondades divinas, como lo sobrenatural, como lo que está lejos, como lo que está fuera de este mundo. No. La salvación es algo concreto que viene a inundar tu vida, a gobernarla, para que así la justicia y la paz se besen en ese orden. Pero no debemos olvidar que esto se hace realidad en los y las que le honran. ¿Qué es esto? Honrar. Honrar al Señor es vivir sus promesas como ya cumplidas. Es creer en Él y obrar en consecuencia. En esto no hay nada de escapismo ni de pasividad. Al revés, esto es vivir intensamente lo que se espera en lo cotidiano.
vivir la misericordia, vivir la justicia, vivir la paz. Esto, que como dijimos siempre aparece ligado a la salvación, en el fondo son los verdaderos valores del reino de Dios. Es cierto, muchas veces hoy en día oímos que la política partidista, las ideologías, etcétera, las ideologías que pelean hoy en día, cierto, entre ellas, se apropian de estos valores, de la misericordia, de la justicia, de la paz, como si alguna vez las hubieran conseguido o vivido. No son sus valores. Estos son los valores cristianos, son los verdaderos valores cristianos, son nuestros valores y por eso debemos cultivarlos. Pues no vivirlos es volver a la locura, no vivirlos es el desprecio de lo que Dios quiere para nosotros, es el desprecio de Cristo mismo. Si no volvemos a la locura, si vivimos estos valores cristianos, solo así no viviremos la tragedia, no habrá tragedia. Y solo así la luz del Señor brillará para todo el mundo. Y la justicia y la paz se besarán. Hermanos y hermanas, creyendo en esto, inspirados por esto, vayamos, insertémonos en las realidades cotidianas y trabajemos por el bien, por el nuestro y por el de todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.